Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, profe. Todo en Buenas orden. noches, profesor. Buenas noches a todos. Por lo menos pude entrar con el teléfono. Bueno, excelente. Bien, señores, cuéntenme cómo les fue con las actividades. Vi algunas ahí, algunos voluntarios estuvieron trabajando, la unidad 3 sobre la parte del query y lo demás. Pero al final entiendo que salieron a camino. Sí. En la de la práctica del Microsoft Query fue la que más, digamos, un poquito de trabajo dio. Porque cuando se cargaba el primer libro, luego que quería buscar el segundo, entonces no me desplegaba la opción del otro libro. Entonces tuve que resetear todo, lo hice otra vez y ahí sí me salió. Excelente. Sí, suele pasar y cuando vayamos avanzando en la parte de macros programados, ya a partir de la semana próxima, mediante, van a notar ahí también que es bien importante seguir como la secuencia. En ocasiones en el macro programado se utilizan también en el grabado, se utilizan algunos módulos y esos módulos, si cometemos muchos errores, pueden corromperse. Entonces, se recomienda ahí como reiniciar en un libro nuevo y entonces hacerlo nuevamente ya con las correcciones. No es muy frecuente, pero puede pasar. Bien. Profe, en el caso mío, por ejemplo, que vi que había otras personas que le pasó, fue el tema de donde se grababa el documento. En la computadora que utilizamos, se grababa en el OneDrive y no había forma de poder que se presentara la segunda tabla. Visualizar. Entonces, exactamente. Entonces, hasta que se pudo grabar fuera, en el desktop normal, ahí sí se visualizaba la tabla. Excelente. Bueno, para que ustedes vean que no todo está escrito, ¿eh? Hice todo lo posible por mostrarle todo lo que podía pasar. Y aún así apareció algo nuevo, porque realmente el ambiente en el que nos desenvolvemos puede ser algo atípico, por decirlo así, o no un ambiente personal, como en el caso de ustedes, que es un ambiente corporativo, y puede entonces ahí que haya un escenario distinto. Pero lo importante aquí es que lograron identificarlo y sobrepasar ese punto. Bien. Bien, entonces miren, abrí la unidad 4 hace ya varios días, no sé si han podido visualizarla, yo creo que hay algunas personas que ya han hecho aporte a alguna de las actividades. En esta actividad vamos a hacer como una breve introducción a la parte de macros. Vamos a trabajar con macros en esta ocasión grabados y vamos a utilizar una herramienta que ya viene con el Microsoft Excel que se llama Solver. Aquí tenemos la guía, que es la que vamos a estar trabajando el día de hoy. En esta guía van a tener todo el contenido. Si no lo dije anteriormente por acá, vayan guardando sus guías y todas las actividades e incluso hasta los enlaces de los audiovisuales, si así lo entienden, para que luego puedan utilizar estas herramientas como insumo. Claro, si tienen alguna necesidad puntual, pueden ahí utilizarla como material de apoyo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en esta ocasión macros, la ficha programador y la grabadora de macros y solver en este caso. Estos son los tópicos que vamos a estar en esta unidad 4. Si vemos por acá, vamos a ver una pequeña definición de macro. El origen de la palabra macro se remonta al griego, tal como lo define Wikipedia, que significa grande. Los macros en Excel son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución.
Claro está que una macro puede invocar a otras, logrando de esta forma obtener operaciones cada vez más complejas. O sea que el resultado de un macro puede ser el argumento de entrada de otro macro. Si utilizas Excel frecuentemente, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Esas acciones que haces repetidas veces se podrían automatizar con una macro. Las macros se utilizan principalmente para eliminar la necesidad de repetir los pasos de aquellas tareas que realizas una y otra vez. Un lenguaje de programación. Los macros se escriben en un lenguaje de computadora especial que es conocido como Visual Basic para aplicaciones o VBA. Ese lenguaje permite acceder a prácticamente todas las funciones de Excel y con ello también ampliar la funcionalidad del programa. Pero no te preocupes si no eres programador de computadoras. Excel provee una herramienta especial que permite crear una macro sin necesidad de conocer los detalles del lenguaje de programación. En este caso ahí se está refiriendo a la grabadora de macros. Bien. Ya por acá se está viendo lo que es como la ventana que nos aparece al momento de nosotros crear nuestro macro. Pero todo esto de los macros y que vamos a ir viendo, se debe ejecutar a través de una pestaña que no viene por defecto habilitada en Excel. Será esto. Es de una clase que está. En Excel, si tienen Excel abierto ustedes y no han habilitado esta pestaña, se llama la pestaña programador. Si está en inglés, diría aquí developer. Bien. Esta pestaña nos permite tener acceso a las funcionalidades de macro. Si yo la quisiera habilitar hasta la versión 2019, pueden utilizar la guía, puesto que acá se va mostrando el proceso paso a paso de cómo ir habilitando la función de desarrollador hasta la función, hasta la versión 2016, que es esta que está acá. Aquí. Entonces, aquí en ese menú tenemos todos los botones, todos los comandos que vamos a ir utilizando, tanto para esta unidad 4, la unidad 5 y la unidad 6. Prácticamente nos quedan unas de 2 a 3 semanas. Bien. Todos los controles también están ahí, que es esto lo que dice por acá. Todo eso está por acá. También da algunos tips sobre lo que son algunos puntos de seguridad que en ocasión se tienen en Excel. Los centros de confianza, cómo habilitar todas las macros, porque el macro, como es un lenguaje programado, ya que uno lo utiliza como un programa prácticamente, en ocasiones anteriormente lo utilizaban personas malintencionadas para enviarnos un archivo de Excel y cuando lo ejecutaba tenía un código malicioso. Bien, entonces esto por un tema de seguridad, Excel ha incorporado herramientas como esta para validar que el macro que está recibiendo, que usted recibe por correo electrónico, es hasta cierto punto fiable. ¿Bien? Esas son herramientas que también lo tienen los sistemas antivirus. Y ya por acá vamos a ir viendo el proceso de lo que es la grabación de un macro, que también lo vamos a estar viendo más adelante. Pero quiero mostrarle también la parte del, aquí van a ir viendo paso a paso cómo se va desarrollando una actividad, aunque lo vamos a estar viendo también en el encuentro de hoy. Aquí tenemos Solver, que al igual que Macros en este caso es una herramienta, un complemento. En Excel se le llama complemento a este tipo de herramientas que nosotros utilizamos. Básicamente, bueno, nos dice por acá, Solver es un complemento de Excel que nos ayuda a trabajar con modelos de negocio y nos permite resolver problemas lineales y no lineales. En esta ocasión mostraré cómo activar este complemento
en Excel 2010, pero claro, aplica para todos, del 7 al 2016. Y en mi caso, como tengo la versión 365, les voy a mostrar cómo hacerlo en 365. ¿Sí? Es la versión posterior al 16. O sea que ahí van a tener lo mejor de los dos mundos. Y aquí le va mostrando el proceso sobre cómo hacer la activación de esa herramienta. Paso a paso le va indicando el proceso. Bien, pero quería hacer énfasis en esta parte sobre la definición que nos ayuda a trabajar con modelos de negocios y permitir resolver problemas lineales y no lineales. O sea, entonces, igual por acá tenemos los audiovisuales que les voy a dejar disponible por acá. En esta ocasión son 3. Uno para habilitar la pestaña programador. Entiendo que no habría mayores dificultades, como que vamos a estar viendo también, pero si lo necesitan, está por acá. La parte de macros grabados y la parte de Solver, en este caso. Bien, aquí tenemos la parte de Solver. Entonces, bien importante ahí para que... Entonces, en cuanto a las actividades, tenemos 2 actividades, la actividad 1 de la unidad 4 y la actividad 2. Sobre la actividad 1. Bien, miren, un punto importante, aprovechando que estamos por acá. Los que disponen de, en el caso de Windows 11, todo el que tenga estos botones aquí en el centro, tiene Windows 11, ¿bien? Entonces, Windows 11 ha colocado también una actualización de seguridad para el tema de los macros. Cuando yo lo ejecuto aquí y lo abro, por ejemplo, acá, van a notar, me va a aparecer una franja color rosado. Miren aquí. Riesgo de seguridad. Microsoft ha bloqueado la ejecución del macro porque el origen de este no es de confianza. Bien, en este caso yo lo descargué de una página y él dice que no es de confianza. Pero aún si yo quiero trabajar con ese archivo, yo puedo venir donde lo descargué. El caso es por acá. Vamos a ver dónde está este que está aquí. Y aquí yo puedo hacer un clic derecho sobre el mismo y ver las propiedades. Y acá les va a aparecer esta opción de seguridad que les dice: este archivo proviene de otro equipo y podría bloquearse para ayudar a proteger este equipo. Bien, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, aquí yo le digo desbloquear, aplico ese cambio, miren cómo desaparece la advertencia, y luego le digo aceptar. Luego hablo con un doble clic y ya yo voy a poder ejecutar mi archivo sin ningún problema. Bien, eso es en el caso de las personas que tienen Windows 11. Tienen Windows anteriores, no tienen todavía ese problema. Entonces, aquí tenemos las instrucciones. Realizar una sumatoria sencilla, al 3, tareas 1, 2 y 3, utilizando macros. Realizar la sumatoria sencilla del total de tareas y el examen utilizando macros. Colocar los nombres de las damas en color rosado y en los casos de los caballeros en color azul. Realizar una captura donde se muestre la edición del macro, o sea, ese macro que usted creó con la grabadora en este escenario. Luego usted debe hacer una captura tratando de editarlo. Y por último, realizar una captura tratando de eliminar ese macro. Eso en la primera actividad, ¿bien? Cada una de estas tareas nosotros vamos a realizar aquí en estos menús de aquí de abajo, en estas hojas, perdón, que la idea es que el macro se ejecute de manera automática y vaya cumpliendo con esos patrones. Bien. Entonces, como bien dijimos anteriormente, el primer punto va a ser habilitar la pestaña programador. Que tenga 365 viene por archivo, opciones, y aquí en opciones tiene aquí la opción personalizar cinta de opciones. Y acá puede definir qué menú puede activar o desactivar de los que están disponibles. Por defecto, la parte del programador viene desactivada. Si le digo OK, miren cómo desaparece de acá. Y si vuelvo allá y la activo,
entonces debe aparecer nuevamente. Mírenla acá. Bien. Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a utilizar una función que se llama macros grabados. Nosotros cuando tenemos un requerimiento debemos de analizar la data y validar si la data nos permite a nosotros cumplir con todos los requerimientos antes de iniciar con la programación del macro. Por ejemplo, aquí me dice una sumatoria sencilla de las tareas 1, 2 y 3. Yo sé que si yo aquí hago una sumatoria sencilla con esta opción de función suma, ya aquí yo soluciono ese problema. Bien. Y como voy a utilizar un macro grabado, el macro grabado lo que va haciendo es que va grabando todos los clics que yo voy dando y el lugar donde lo voy dando, y luego eso lo convierte a un código de programación, que es el que finalmente se ejecuta. Bien. Entonces, ya yo veo que esa tarea es fácil. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es sumatoria sencilla del total de la tarea y el examen final. O sea que aquí tengo el total de la tarea y el examen final y voy a colocar el resultado acá, la nota final. Eso también es fácilmente lo podemos lograr. Luego nos dice que el color de las damas, de los nombres de las damas y de los caballeros, utilizando macros. Aquí se complica un poquito, puesto que si se fijan, no tenemos una columna que identifique si esa persona es masculina o femenina. Bien, entonces apenas tenemos nombres que quizás podríamos aquí utilizar algún argumento que termine con N, Juan, ¿verdad? Pero en el caso de José no termina con N y es masculino. Bien, entonces no hay como un patrón a seguir. Y quizás esta es una de las razones por las cuales a veces nosotros estamos llenando un formulario y cuando estamos llenando ese formulario nos damos cuenta que nos están haciendo preguntas que no tienen nada que ver con el proceso que nosotros estamos haciendo. No sé, solicitando un préstamo o algo así, y vienen y nos dicen qué edad tú tienes o qué cosas te gustan, no sé, qué color te gusta o qué tipo de productos te gustan. Y al final, al fin y al cabo, estamos dando información que pueden utilizar para luego hacer una campaña publicitaria, bien, una campaña de mercadearnos algún producto y así sucesivamente. ¿Entiende? Entonces, en este caso no tenemos eso, pero podemos, en este caso visualmente, en este caso que es un ejemplo, nosotros colocar algunas actividades aquí, algunas mejoras que nos van a permitir lograr eso. ¿Cómo? En este caso yo propongo aquí agregar un valor. Ejemplo, aquí yo voy a agregar una M de masculino y voy a irlo identificando de esta forma. ¿Bien? Aquí le voy a poner un color blanco para que no se vea, aunque al final sombree aquí cada nombre que le corresponda, se va a visualizar como quiera la M. Es un ejemplo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí tengo María, que es la fémina, ¿verdad? Entonces, F, solamente a la F le pongo como para que no se note. En esta ocasión lo estamos haciendo así. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Yo estoy preparando los datos. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a trabajar lo que necesito, ellos puedan, Excel pueda tomar una decisión en base a esos datos que yo tengo acá. Y lo interesante de esto es que no es algo estático, ¿bien? O sea, eso puede variar automáticamente. Profesor, una pregunta. ¿Eso sería, digamos, en un caso en el que no podamos agregar más columnas? No, no le escucho muy bien. No sé si el micrófono. Ya. No sé si me escucha ahora. Ahora sí. Digo que eso sería un caso quizás en el que no podríamos agregar más columnas, porque muy bien se podría agregar una columna de género. Sí, claro, claro, claro. En este caso lo estoy haciendo así porque voy a analizar los datos de las mismas celdas. Ok. Bien, pero podría ser ese escenario también.
Ya aquí estamos bien. Entonces, miren, ya aquí tenemos los datos, ¿bien? Vamos a ejecutarlo cuando lo vamos primero a programarlo o a grabarlo. Luego lo vamos a ejecutar y luego vamos a hacer cambio de estructura y vamos a ejecutarlo nuevamente para ver si el macro acata ese cambio que nosotros hicimos. Porque lo importante de esto es que sea dinámico, no que sea algo estático que yo lo pueda utilizar una sola vez, sino que mientras los datos de origen puedan cambiar, entonces el resultado también puede cambiar. Entonces, vamos a la pestaña programador y vemos aquí todas las opciones. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar dos opciones. Vamos a utilizar la grabadora y vamos a utilizar este botón de macro en esta clase. Entonces, vamos a ver aquí grabar macro y aquí nos aparece el cuadro donde nos pide las instrucciones del macro. El macro está compuesto inicialmente por un nombre, una combinación de tecla, el lugar en donde yo quiero que se almacene el mismo y una descripción. El nombre del macro no puede tener un espacio. Si se fijan aquí tengo macro prueba, me dice que hay un error en el nombre. La sintaxis del nombre no está correcta. Debe comenzar con una letra o un carácter de subrayado. En este caso es este que está aquí abajo, un underscore. Bien. No debe incluir espacios u otro carácter no permitido. No está en conflicto con un nombre existente en el libro. Bien, entonces, aquí yo podría fácilmente utilizar un underscore, perdón, la rayita abajo, para yo hacer una especie como de espacio. Bien, de esta forma funciona. La combinación de tecla aquí es a través de qué combinación de tecla del teclado yo voy a poder invocar ese macro. Bien, en este caso, si se fijan, yo coloqué la E mayúscula y al leer visualizar o identificar que ya hay una función que trabaja como control E mayúscula, él me agrega aquí la tecla de Shift. O sea que yo tendría que presionar Control Shift mayúscula. Bien. Por lo regular, yo utilizo la E minúscula que yo sé que no está ocupada. Y por eso ya él automáticamente no me agrega el Shift. Bien. Eso para que lo tengan aquí pendiente. Por acá tenemos en dónde vamos a almacenar el macro. Ese macro luego de que se guarde, ¿dónde se va a guardar? Tenemos aquí varias opciones. Tenemos en este libro, que es el que regularmente utilizo, porque como siempre vivo utilizando estas hojas de cálculo, si igualo todo eso en mi carpeta personal, voy a tener 50 macros de lo mismo. Entonces, lo que hago aquí es que digo, este libro, ya cuando yo deje de utilizar ese libro, ya y descargue uno nuevo, ya no va a estar en el libro nuevo. También tengo la opción de que ese macro que voy a crear aparezca en los libros nuevos. O sea que yo lo hago acá, lo guardo, salgo de este archivo, de ese libro, perdón, usted me manda uno, yo lo abro, ahí no va a aparecer. Pero si yo creo un libro nuevo, ahí aparece el macro que yo guardé en este lugar. ¿Bien? Y también están los macros del libro personal, que ya esos son como un lugar de almacenamiento propio y sin importar qué tipo de libro tú abras, descargues, sea nuevo o viejo, lo vas a visualizar en esa sección de libros de macro personal. Bien. La descripción no es menos importante, puesto que la descripción ayuda a nosotros poder identificar la diferencia entre un macro y otro. Por ejemplo. Bien. Entonces, si yo presiono aquí aceptar, vamos a ver algunos cambios. El primer cambio que vamos a ver es que ya aquí la grabadora de macro me va a decir el macro está siendo grabado o detener macro. Detener macro creo que me va a decir acá. Y aquí debajo va a aparecer un cuadrito que va a decir, hay un macro que está siendo grabado. Si lo quiero detener, presione. Así. Bien, entonces, voy a decir aquí aceptar. Mira aquí donde dice detener la grabación.
¿Lo ven? Aquí tengo el botoncito, el cuadrito. Me dice se está grabando un macro en este momento. Haga clic para detener la grabación. A partir de este momento, todo lo que usted haga en la hoja de Excel se va a guardar como parte de ese macro. Si usted comete un error en el proceso de la grabación, ese error va a ser parte de ese macro también, que es de las desventajas del macro grabado. Que si cometiste un error en el proceso de grabación, para corregirlo, mejor grabarlo nuevamente. Bien, entonces, en este escenario, vamos a ir haciendo ese macro, haciendo los cálculos como si estuviésemos realizándolo en la hoja de cálculo de manera normal. Bien, y él va a ir guardando todo eso que yo voy a realizar. Un punto importante, no es muy bueno hacer una grabación de un macro muy extenso. Bien, preferible hacer varios macros de corta duración para así tener menos margen de error. Entonces, esto es bien sencillo. Aquí yo selecciono las celdas hasta acá. Yo quiero que ahí se haga una autosuma. Lo tengo por acá. Ya una vez que yo tengo esa autosuma, yo arrastro hasta acá y aquí tengo el total de tareas. Luego por acá, vuelvo y hago aquí una autosuma. Luego hago un arrastre. Centralizamos si queremos, algo así. Aquí está. Bien. Entonces, ya para esto de los nombres, yo podría aquí agregar formato condicional que me diga, bueno, mira, la nueva regla, aplicar formato a las celdas que contienen ¿qué? Un texto específico que termina por la F, por ejemplo, y aquí le vas a colocar un relleno rosado. Así. Mírenlo aquí donde lo identificó. Volvemos y agregamos otra regla. Si se fijan, yo lo estoy haciendo manual. Todo esto está siendo grabado por el Mac. Bien. Finaliza con una M. Y esta va a ser de color azul. Mírenlo acá. Bien. Ya aquí se realizó el macro con todo lo que yo quería. Yo voy a detener la grabación. Ya ese macro queda grabado. Si vengo aquí a macros, puedo visualizar el macro. Mírenlo aquí, macro prueba. ¿Lo ven? Y ya vimos cómo lo podemos invocar con el control E, en este caso. Entonces, ¿cómo lo probamos? Voy a eliminar esto. Y esto que está aquí también lo voy a eliminar ese formato condicional. Aquí está. La idea es que yo aquí, si me posiciono acá e invoco control E, él hizo ese cálculo de manera automática. O sea, ya hizo el cálculo de manera, en este caso, en un corto tiempo. Bien, porque no es que automático, sino que él lo hace tan rápido que no lo podemos verificar. Entonces, vemos otra vez. En este caso vamos a hacer algo diferente. Yo lo invoqué con la combinación de teclas. Pero aquí yo voy a borrar, por aquí lo hago. El borrado del formato condicional lo hago por formato condicional. Borrar reglas de las celdas seleccionadas. Ahí se elimina. ¿Okay? Entonces, en el caso de Juan, vamos a colocarle una Juana. Una Juana, vamos a decir que es una F de fémina. Y ya él automáticamente debe determinar, no estoy en proceso de grabación, él ahí debe determinar que Juana es una fémina, ¿verdad? Y lo debe colocar de color rosa, ¿cierto? También vamos a hacer cambios por acá. Ya sabemos que aquí el total de esto es 50. Vamos a colocarle aquí un 40. Y se supone que al final debemos tener acá un 90, ¿verdad? Entonces tenemos esos cambios. Adicional a eso, vamos a facilitarnos un poquito la vida.
Vamos a darle un gift a ustedes. Vamos en programador y aquí tengo la parte de la inserción de los controles. Todo esto son botones o herramientas, controles que se pueden utilizar más adelante, cuando ustedes tengan un poquito más de experiencia, para crear ventanas o plantillas que se pueden utilizar para cotejar algo o para seleccionar, hacer una selección múltiple, un sinnúmero de cosas que podemos hacer acá. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a insertar botón tipo controles de formulario, que es este que está acá. El botón tipo de formulario lo que me permite a mí es yo poder ejecutar un macro sin la necesidad, a través de un botón, sin la necesidad de yo programarlo en ese botón. Bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo inserto el botón, que es del tipo formulario, él me permite enlazarlo a un macro existente. O sea, yo le voy a decir a ese botón, cuando se presiona ese botón, ejecútame el macro que yo tengo guardado allá, que acabamos de crear, que acabamos de guardar. En el caso de los controles ActiveBets, son controles que te permiten la programación en la ejecución. Quiere decir esto, que yo inserto el botón y cuando le doy doble clic, él me va a abrir el lenguaje de programación donde yo voy a hacer la programación de manera manual. No me permite hacer el enlace con un macro existente. Bien, entonces vamos a utilizar este. Y más adelante, en la siguiente semana, vamos a utilizar el otro. Bien, acá no lo vamos a utilizar. Entonces aquí lo voy a poner así, le voy a colocar aquí. Viene aquí donde me abre aquí el área de macros. Yo le digo, mira, quiero que lo enlaces a este macro. Le digo aceptar. Ya tengo aquí el área de macros. Y, perdón, el botón enlazado a ese macro. Pero como este botón, yo lo puedo tener aquí en modo diseño. ¿Qué quiere decir modo diseño? Que yo puedo aquí decirle clic derecho. Ya está. Debe presentarme la parte de propiedades. Clic fuera. ¿A quién debe presentarme propiedades? Porque si yo quiero cambiar acá, me lo permite directamente. Perfecto. Entonces vamos a decirle aquí, calcular. Por ejemplo. Bien. Y aquí lo tengo desactivado. ¿Qué hice aquí? Modo edición. Me coloco por acá. Viene aquí donde ya él automáticamente me la ejecutó. Vuelvo otra vez. Cerré. Eliminé esto. Eliminé esto. Por acá vamos a inicio. Formato condicional. Borrar reglas seleccionadas. Ya yo tengo este botón acá, que yo no tengo si se me olvidó la combinación de tecla o lo que sea. Posiciono acá y cuando yo realizo el cálculo, él automáticamente, miren aquí como cambió de Juan a Juana, me colocó el color rosado porque ya está analizando el nuevo valor que hay al finalizar, que en vez de ser una M es una F. Y por acá tengo el cálculo en base a los nuevos valores que ya hemos visto. Bien, ahora, detrás de esa grabación, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos está pidiendo por acá? Ver ese código que se generó y luego ver cómo yo puedo eliminar un macro que ya tengo guardado. Entonces, si vamos a programador, vamos a macros, aquí van a encontrar la opción del macro que tenemos y aquí tenemos la opción de modificar o eliminar. Ya desde aquí yo puedo tomar mi captura de eliminar, guardo, si quiero aquí le inserto una línea diferente y ya por acá puedo guardar esta captura que me va a servir de aval de lo que ya hemos hecho hasta ahora. Igual entonces aquí vamos a hacerlo con la programación. ¿Cómo lo vemos? Vamos a ir macros, seleccionamos el macro y aquí le digo modificar. Cuando le digo modificar, él me va a mostrar el código que se generó cuando yo hice la grabación de ese macro. Y miren aquí que tenemos. Por ejemplo, aquí comentado tenemos el nombre del macro, la descripción del macro, utilizado para realizar el cálculo de las calificaciones.
el acceso, el control, la combinación de teclas para la ejecución del macro. Y ya todo esto que está por acá es el macro el código de lo que se generó de lo que nosotros fuimos grabando en ese momento. Bueno, todo este código que es el que se ha generado detrás de escena, por decirlo así. Entonces, yo voy a guardar. Y por acá, vale, no sé, efecto, ¿sí? Y este macro, lo voy a colocar, esta evidencia, por decirlo así. Bien, le colocamos por acá. Y es lo que ustedes van a cargar a la actividad, ¿bien? Es lo que ustedes van a cargar. Para yo ahí estar, yo puedo realizar los cálculos de este macro que usted realizó y en base a esto puedo ir probando lo que usted hizo. Muy importante, tomen nota, muy importante. En el caso de los macros, se guarda en un formato especial. Ese formato especial usted debe guardarlo al momento de guardar el archivo. Si no lo guarda en ese formato especial, cuando me envíen la práctica, no voy a poder ejecutar el macro que usted hizo. Porque cuando usted lo graba, en ese formato especial, usted le está diciendo que yo puedo enviar ese archivo donde quiera y va a poder ser ejecutado con esas propiedades que tiene dentro. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí guardar, él me va a decir, bueno, mira, tienes el formato condicional, no es soportado en esta versión, entonces podemos hacer lo siguiente. Archivo, guardar como, y acá en el tipo del archivo yo lo guardo como un libro de Excel habilitado para macros, o el famoso XLSM. Bien, hoja de Excel habilitada para macros. Cuando yo lo grabo de esa forma, ya entonces el macro, sin importar dónde yo lo envíe, yo voy a poder ejecutarlo de aquel lado, o esa persona puede ejecutarlo de aquel lado, sin mayores contratiempos. Bien, pero eso es vital, ¿eh? Al final, tienen que guardarlo en ese formato, pues si no lo hacen, no voy a poder comprobar que esto funciona, si mañana esto subió a 45, funciona y actualizó aquí, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué les pareció esta primera actividad sobre macros? Está buena esa. Impresionante. Está buena, está buena. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esto, pero ya según ustedes vayan profundizando, Muy interesante, la verdad que sí. van a ir creando como esas ideas para querer innovar y mejorar muchos procesos. Y ya en las próximas unidades le vamos a dar más herramientas para que ya cuando finalice el módulo, entonces ya ustedes puedan seguir como si fuese, como cuando empezamos con las bicicletas. Primero vamos con rueditas, después se la quitamos y después compramos otra más grande. Bien, entonces esa parte queríamos ver el día de hoy con los macros, con los macros grabados. Entonces, a ver. Tenemos entonces Solver. Vamos a concluir con Solver. Aquí tenemos la actividad 2, que es relativa a la parte del Solver. Solver también es un complemento, como les decía anteriormente, que debemos activar, no viene activado por defecto. Y en el caso de Solver, podemos activarlo en el 365 por opciones. Y aquí tenemos la parte, la pestaña de complementos. Bien, está complementos. Si le digo al botón ir, me van a aparecer los diferentes complementos que yo tengo aquí disponibles. Bien, por defecto, Solver no viene habilitado. Bien, viene así. Cuando yo lo habilito, Solver se me va a agregar en el menú datos, acá, en esta área de análisis. Bien, vuelvo otra vez. Archivo, opciones, complementos, botón ir. Le digo botón ir, aquí le muestra cuáles complementos están activos, cuáles están inactivos. Bien. Si lo coloco por acá, entonces aquí puedo seleccionarlo y aceptarlo.
Entonces, tenemos 3 actividades que realizar con Solver, aunque hay una como que no tiene mucho, pero es importante también ver. Utilizar la función Solver para realizar un análisis máximo, nos indica en la siguiente hoja, luego un mínimo, y aquí tenemos las diferentes hojas, y luego uno con un valor en específico. Como en este caso hemos hablado anteriormente, queremos como analizar modelos de negocio. Básicamente, aquí ¿qué tenemos? Tenemos una especie de cálculo donde yo tengo, por ejemplo, un valor monetario y tengo que hacer unas compras de algunos objetos, productos, vehículos, lo que sea. Y yo quisiera saber cuál sería la mejor distribución, qué producto comprar para tratar de optimizar mi compra y poder también agotar ese presupuesto en lo más que se pueda. ¿Bien? Entonces, para ello tengo algunos parámetros que vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos aquí precios, en el caso de este caso que estamos utilizando vehículos. Aquí tenemos la cantidad de vehículos que se van a ir comprando, que es variable. Aquí si se fijan hay un valor que no es una fórmula ni nada. Tenemos un subtotal, que es igual al precio del vehículo por la cantidad de vehículos comprados. Todo esto se repite aquí debajo y también aquí debajo. Bien. De este lado tenemos las ventas totales, la cual representa una fórmula que suma el subtotal de cada marca, en este caso, que son estas que están acá. Y tenemos unas restricciones que son las que le van a colocar una limitante a los tipos de vehículos que yo quiero tomar en consideración por algo en específico. Por ejemplo, si yo quisiera, en este caso, lo que se está pidiendo acá es que no sobrepase de 30 vehículos. Y aquí es donde yo voy a compararlo con esto, con el total de vehículos, que sería la sumatoria de esto que va a ir haciendo automáticamente la herramienta. Y luego del total de vehículos, entonces van a venir por acá en orden descendente, ¿verdad? De arriba hacia abajo, cumpliendo con cada una de estas restricciones. Bien, claro, en este escenario, si lo analizamos a simple vista, por ejemplo, el máximo de Toyota, como hay un máximo, como el valor de Toyota está por encima del máximo del total de vehículos, es muy probable que todos los vehículos sean Toyota en el primer escenario. Bien. ¿Por qué? Porque no hay otra restricción que esté antes que esta que lo impida. Si sobrepasa Toyota, entonces iría a los 20 de Honda y luego a los 14 de Hyundai. Entonces, el punto, la herramienta Solver debe invocarse siempre desde una celda que contenga una función o una fórmula. Si no lo hacen desde una función o una fórmula, él te va a indicar que la celda desde la cual la está invocando o la cual es el objetivo no es una función de una fórmula. No es una celda que contiene una fórmula. Esto lo hace, ¿por qué? Porque es la única manera de que estos valores vayan cambiando y este valor de acá vaya incrementando. ¿Por qué? Porque él está tomando en cada momento lo que va modificándose desde acá. Entonces, si lo invoco por acá, Solver, perdón, tengo aquí, estoy en modo edición. Invoco Solver, aquí lo tengo. Y si se fijan, Solver aquí tiene 3 formas de ejecutar los objetivos. Tengo match, que es lo mismo que estamos viendo acá, match, min y valor. Son estos que están acá. En el objetivo, vuelvo y les digo, debe ser esta celda la que contiene una fórmula. Aquí voy a seleccionar si quiero el máximo, mínimo, valor específico. En este caso, en el caso de match, no estamos trabajando en base a un valor del precio, sino a una cantidad específica. Tengo un mercado que está esperando por una cantidad de vehículos Y, X, y así sucesivamente. Entonces, por acá yo puedo ir indicando cuáles son las celdas de variables, o sea, cuáles son esas celdas que puede la función solver, el complemento solver, variar para ir haciendo la búsqueda de ese objetivo. Entonces, aquí yo entiendo que las celdas que deben variar son las cantidades de los vehículos,
Pero si se fijan, según yo voy saltando entre una celda y otra, él no me permite seleccionar varias a la vez. Entonces, selecciono la primera y para seleccionar la segunda, con la tecla control presionada, voy seleccionando las demás. Y entonces aquí él me la coloca. Bueno, importante esa parte. Así como lo vimos al principio con la parte de los gráficos, en el básico, al final, en la última unidad, que íbamos presionando control para poder ver en el gráfico de pastel el segundo mes. Así mismo trabajaríamos acá. Por acá agregaríamos las restricciones, que son estas que están acá. Entonces yo voy a agregar la restricción. Aquí le digo, por ejemplo, la referencia, el valor que va a ser cambiado, que es este, por ejemplo, va a ser menor o igual a este 30 que está acá. Le digo agregar y vamos con la siguiente. El Toyota debe ser menor o igual que este que está acá. Le digo agregar. El Honda, este que está acá, debe ser menor o igual que este Honda que está acá. Le digo agregar. Y por último, este que está acá debe ser menor o igual a este Hyundai que está acá. Y en este caso, en vez de decirle agregar, le digo aceptar. Pues ya ahí él lo agrega y me permite retornar a la ventana principal. Si se fijan aquí, tenemos estas restricciones que hemos agregado previamente. Aquí debajo yo puedo decirle si quiero convertir las variables sin restricciones en no negativas para que no haya un valor negativo. Si quiero aquí cambiar el método de resolución, hay diferentes, pueden utilizar aquí el de su gusto. Y él les va a dar aquí una breve descripción de lo que hace cada uno. Bien. Ya aquí, por ejemplo, si le decimos resolver en la búsqueda, me dice que ha encontrado al menos una solución. Y en este caso, como les dije anteriormente, es obvio que se va a ir directamente a los 30 de Toyota, ¿bien? Entonces, vamos a hacer una breve aquí. Vamos a hacer acá una descripción, vamos a hacer una distribución, una redistribución de estos valores. Por ejemplo, si aquí yo le digo 15, aquí le digo 10 y aquí le digo 10. Entonces tendríamos acá 25 y 5 de Hyundai. Vamos a hacerlo nuevamente. Se queda aquí y lo ven porque esto se agregó en la celda E1. Perdón, E3. Resolver. Mire aquí, me dice que ha encontrado menos una solución. Le digo aceptar. Y miren cómo él ha hecho la distribución. 15 de Toyota. O sea, él cumplió con el máximo de 30 y la distribución me la fue haciendo en base a estos vehículos que están. La restricción lo que va a indicar es mi requerimiento. Por eso yo hice ese ajuste. Pues si tengo un requerimiento de tantos vehículos Toyota y tengo un requerimiento también de vehículos como Honda o Hyundai, entonces la idea aquí sería aumentar la cantidad de vehículos totales para que así entonces te abarque varios de los demás. Bien. Pero entonces, en el escenario de inicial que vimos, el resultado acá debe darte 30 y aquí los 30 en Toyota y los demás en 0 o quizás algún valor negativo. Bien, de esa forma funciona acá. En el caso de min, va a ser idéntico el proceso que acabamos de hacer. Lo único que en el caso de min y de objetivo, perdón, y de valor, vamos a ir cambiando con estos que están acá. ¿Okay? En el caso de min, el valor le va a dar 0, porque él está utilizando el valor mínimo, y aquí es probable entonces que le dé 0, porque usted haga el proceso normal. Pero lo que quiero es que usted el proceso para validar que lo comprende, que lo entiende correctamente. ¿Okay? En el caso de valor, es un poco distinto porque acá el tema, aunque tenemos restricciones de vehículos para no excedernos en la cantidad de vehículos,
Y el tema también aquí tenemos es un tema de presupuesto. Cuestión de que aquí tenemos una limitante que es un valor de 10 millones y en base a esos 10 millones debemos hacer el cálculo. Bien, entonces aquí volvemos, hacemos las celdas variables, que son estas, y las restricciones, que van a ser esta, total de autos, agrego el total de Toyota, menos el total de Toyota por acá, el total de este, menos este de acá, y este de aquí, perdón, este de acá, agrego, y este de aquí, menos este de acá. Acepto. Si le doy a agregar en este último, miren lo que pasa. Él me le da a agregar, se va, pero si entonces le doy a aceptar, me da un error de que no tengo cuadro seleccionado. Bien, entonces aquí entonces tengo que darle a cancelar y ya validar que todo está aquí. Y cuando le dé a resolver, muy importante, aquí les debe dar un valor de 6.5 o 720. ¿Sí? Esa es la idea, en base a esos 10 millones. La herramienta te lo permite. Si estás utilizando otro tipo de variable, puede darte un valor un poquito más entero. Digo acá. Aquí me dio un valor muy por encima. No debería. Creo que fue que me excedí con los ceros. Vamos a ver. Lo que pasó fue que usted tenía otra celda escogida cuando estaba programando. Vamos a ver. Acá usted dice. En el libro, en la página. Ok, usted aquí se refiere a esta. No, usted estaba fuera de esa cuando estaba haciendo la programación. Oh, déjeme ver. Vamos a ver entonces. Déjeme ver aquí. Yo tengo esta que es la E20. Y esta está mal porque no es la E20. Aquí debe ser E2. Esta que está aquí. Vamos a comparar esto también. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí tengo 10 millones. Y aquí tengo las variables que van a cambiar. Y como me equivoqué, quizás acá. Vamos a remover esto. Por si acaso hay algo aquí que no esté correcto. Vamos a hacerlo nuevamente porque creo que aquí me perdí un poquito. Menor, igual, este. Agrego. Menor o igual a este que está acá. Este que está aquí, menor o igual. Y este que está acá. A este que está acá. Perfecto. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Ese es el valor que tiene que darme. 6.59 o si está redondeando 7. Ese es el valor que debe dar. Parece que tomé otro valor de restricción. Por eso se fue mucho más por encima. Pero es un valor similar a este que debe dar. ¿Bien? Entonces, claro, en este escenario, él está tomando algunos valores que son como puntos decimales. Pero entonces ya aquí podemos hacer como una especie de redondeo para que eso no pase de esa. Sí, Johanna, todo se vuelve, si fallo en algún cálculo, yo sé que hice algo porque me distraje un segundito y ya ahí estuvo la diferencia. Entonces, nada, señores, esto es lo que tienen que hacer en esta semana. Si se fijan, ya con la grabación ahí pueden retomar y también los videos grabados que tenemos aquí, yo sé que les pueden ayudar. De todas formas, si tienen algún requerimiento, una asistencia que necesiten, saben que pueden estar conmigo. Esta tarea va a estar colocada, que creo que esta unidad la abrí como el martes. Va a estar hasta el miércoles 16. O sea, le di unos cuantos días más para que así, hasta la próxima semana, el miércoles, ¿bien? Sí. Pero no deja de abrir la próxima entre el lunes y martes.
Estamos ahí macro programados. Yo tengo libre el viernes, lo voy a hacer todo. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Vamos a ver después que breguemos. Para mí un placer, líderes, verles el día de hoy. Motiven a los demás, que veo que hay muchas personas que no están participando. Quiero cerrar con broche de oro este año, así que a ponerse las pilas los demás. Pasen buenas Claro que noches. sí. Muy bien, gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias, igual. Ahí va.